Lucas 2. El nacimiento y la adolescencia de Jesús. A. El mundo en el que Jesús nació. 1. Un decreto de Roma llega a todo el mundo mediterráneo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aconteció en aquellos días. Lucas nos dice claramente que grabó la historia actual y hechos reales. Esto no es un cuento de érase una vez. Estas no son historias fantásticas de Zeus y Apolo en el monte Olimpo. Esto es real. B. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César. La historia del nacimiento de Jesús comenzó durante el reinado de uno de los hombres más notables de la historia antigua. Y nació con el nombre Octavio, el nombre de su padre. Su abuela era hermana de Julio César, y siendo un hombre joven y talentoso, Octavio llegó a la atención de su tío abuelo. Julio César finalmente adoptó a Octavio como su hijo, y se hizo su heredero oficial en el año 45 a.C. Dentro de un año César fue asesinado, y Octavio se unió con dos personas, Marco Antonio y Lépido, para dividir el dominio de Roma de tres maneras. Durante décadas, todo el mundo mediterráneo se llenó de guerras y violencia, y ahora, bajo el triunvirato, se puso mucho peor. Hubo años de combates brutales y sangrientos por el poder y el dinero en Roma y las provincias. 2. Octavio y Antonio pronto sacaron a Lépido de la foto. A pesar de que su hermana se casó con Antonio, durante 13 años Octavio y Antonio existieron juntos como rivales, hasta el 31 a.C. Durante un año, sus enormes ejércitos se reunieron y se posicionaron. Antonio, con la ayuda de Cleopatra, trajo 500 buques de guerra, 100.000 soldados de infantería y 12.000 de caballería. Octavio respondió con 400 buques de guerra, 80.000 de infantería y 12.000 jinetes. Octavio tenía la mejor estrategia y los barcos más móviles, y derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y la reina Cleopatra en la batalla de Actium. Ahora Octavio era el único gobernante del mundo romano, y tomó el título de Augusto César. C. Que todo el mundo, durante décadas, el mundo en el que Augusto vivió y Jesús nacería, el mundo de la cuenca mediterránea, fue destruido por la guerra, la destrucción, la brutalidad y la inmoralidad. Y la península lujuriosa se desgastó con 20 años de guerra civil. Sus granjas habían sido descuidadas, sus ciudades habían sido saqueadas o asediadas, gran parte de su riqueza había sido robada o destruida. La administración y protección ya no existían, los ladrones hacían cada calle insegura en la noche, bandoleros recorrían las calles secuestrando a los viajeros y vendiéndolos a la esclavitud. El comercio disminuyó, la inversión paró, las tasas de interés aumentaron, los valores de propiedad disminuyeron. Los morales, cuales habían sido aflojados por la riqueza y el lujo, no se habían mejorado por la miseria y el caos, porque pocas condiciones son más desmoralizantes que la pobreza que viene después de la riqueza. Roma estaba llena de hombres que habían perdido su base económica y su estabilidad moral, soldados que habían probado la aventura y habían aprendido a matar, ciudadanos que habían visto sus ahorros consumidos en impuestos y la inflación de la guerra y esperando vacuamente a que regresara la marea para volver a la riqueza. Las mujeres confundidas con la libertad, multiplicando divorcios, abortos y adulterios. Derant. D. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Parecía que la autoridad de este hombre cambió el caos de ese tiempo de una manera dramática. Trajo tres cosas que cambiaron la marea milagrosamente. En primer lugar, él trajo la paz porque había derrotado a todos sus rivales. En segundo lugar, él trajo habilidad política y administrativa, tal vez incluso brillantez. En tercer lugar, trajo grandes sumas de dinero de Egipto para pagar a los soldados y para ayudar a la economía romana. Y Jesús nació en el reinado de Augusto. Después de un largo periodo de guerras que arrasaron el Mediterráneo y sus costas, se había logrado la unidad política y el Imperio Romano se había vuelto más o menos coexistente con la cuenca mediterránea. Aquí y allá pronto se extendería más allá de eso. Augusto fue el primer emperador. Sobre la base de los cimientos de su tío, Julio César, trajo la paz y bajo el disfraz de ciudadano principal de una república restaurada, gobernó el reino que durante varias generaciones Roma había estado construyendo.
La paz interna y el orden que Augusto logró perduraron, con interrupciones ocasionales, durante aproximadamente 2 siglos. Nunca antes todas las orillas del Mediterráneo habían estado bajo una sola regla y nunca habían gozado de tal prosperidad. La Pax Romana hizo para la difusión de ideas y religiones sobre el área donde prevaleció. Lateret. 2. Pero tan grande como fue Augusto César, no era más que un hombre. Y el hombre que trajo las respuestas también tomó un precio caro. Exigió poder absoluto sobre el Imperio Romano. Durante cientos y cientos de años, Roma se enorgullecía de ser una república, una nación gobernada por leyes, no por ningún hombre. La idea de que ningún hombre estaba por encima de la ley, y el Senado romano y el ejército y varios líderes políticos vivían juntos en un arreglo a veces difícil. Ahora, Octavio cambiaría todo eso. En 27 a.C. arregló que el Senado romano le diera el título de Augusto, que significa exaltado y sagrado. Ahora Roma no era una república, regida por las leyes, sino que era un imperio gobernado por un emperador. El primer emperador de Roma era el mismo Augusto César. 3. Derant acerca del título de Augusto. Hasta ahora, la palabra se había aplicado solo a los objetos y lugares sagrados, y a ciertas divinidades creativas o en aumento. Aplicado a Octavio se le vistió con un halo de santidad y la protección de la religión y los dioses. 4. Uno de sus primeros títulos fue Imperator, el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas del Estado. Pero vino a hacer que el título significara emperador. V. Esto dice algo importante sobre el mundo en el que Jesús nació. Era un mundo hambriento de un Salvador, y un mundo que vivía en el reinado de un Salvador político, Augusto César, pero eso no era suficiente. En el siglo anterior al nacimiento de Cristo, las evidencias de la desintegración eran tan palpables en las guerras, en el paso del orden antiguo, y en la corrupción moral, que el reflexivo temía el colapso temprano. De este desastre la cuenca mediterránea fue salvada por Julio César y Augusto César. Pero, debemos observar que el principio ideado por Augusto no curó sino que solo detuvo temporalmente el curso de la enfermedad por la cual sufría la cultura greco-romana. Lateret. 7. Augusto y sus sucesores no habían resuelto los problemas básicos del mundo mediterráneo. Los habían oscurecido. Por lo que parecía ser un fracaso en el gobierno, habían sustituido a más gobierno, y el gobierno no era la respuesta. Lateret. 2. El gobernador de la región administrativa romana cerca de Galilea. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Este censo, el registro y el censo descritos no eran para el mantenimiento de registros simples o estadísticas. Eran para cobrar impuestos de manera eficiente y efectiva a cada persona en el Imperio Romano. Y, según Leon Morris, Justino Mártir, escrito a mediados del siglo II, dijo que en su tiempo, más de un centenar de años después de la época de Jesús, podría buscar el registro del mismo censo que Lucas mencionó. En primer lugar se llevó a cabo, la idea en el idioma original es que esta era la primera inscripción. Usando un censo para la tributación era común en la antigua Roma, por lo tanto Lucas llamó a esta, la primera inscripción, para distinguirla de la conocida inscripción en 6 después de Cristo que luego mencionó en Hechos 5:37. Siendo Cirenio gobernador de Siria, este es otro anclaje histórico, asegurando el relato de Lucas con el reinado de personas históricas conocidas y verificables. 3. El mundo responde a la orden de Augusto César. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. E iban todos para ser empadronados, es un pensamiento impresionante. Un solo hombre, en los palacios de marfil de Roma, dio una orden y el mundo entero respondió. Es probable que hasta ese momento nunca haya habido un hombre con poder sobre más vidas que el Augusto César. Y, en general, Augusto César fue un buen gobernante. Él amplió el territorio del Imperio Romano e hizo mucho por su pueblo. Las mayores tristezas de su vida vinieron de su hogar, porque tenía una hija fuera de control, ningún hijo, y todos sus sobrinos, nietos, e hijastro favorito murieron jóvenes. Pero como la mayoría de todos los hombres de ambición y autoridad, pensó mucho en sí mismo.
Es fácil imaginar lo invencible que se sintió cuando hizo un decreto, que todo el mundo debería estar registrado para su pago de impuestos. Es bastante embriagador pensar, yo hago la orden y todo el mundo romano tiene que obedecerla. 2. Pero Augusto no era realmente poderoso en absoluto. En Juan 19, 10-11, Jesús se enfrentó a otro romano quien creía que era poderoso. Entonces Pilato le dijo, ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para liberarte? Jesús respondió, no podrías tener ningún poder contra mí a menos que te lo hubiera dado de arriba. El mismo principio se aplicó a Augusto César, cualquier poder que tuviera era poder dado por Dios. 3. Mientras se sentó en su palacio e hizo su decreto, pensó que era el ejercicio supremo de su voluntad, la flexión máxima de su músculo. Pero él era solo un instrumento en la mano de Dios. Dios había prometido que el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5, 2, y esta promesa sería cumplida. Entonces, ¿cómo se puede llevar una pareja joven de Nazaret a Belén cuando no pueden verse tentados a viajar? Sencillo. Solo trabaja a través del Salvador del mundo, político y utilícelo como un peón en su plan. 4. También vemos que Augusto, a pesar de todos sus logros, no podría ser la respuesta. Dios le permitió a Augusto César elevarse hasta el inaudito poder humano por muchas razones, de alguna manera. Era como un Juan Bautista romano preparando el camino para Jesús. Al final de la historia, lo que importa es Jesús. ¿A quién se le conoce más en el mundo hoy, Jesús o Augusto César? ¿Quién tiene un legado más duradero? B. Cada uno a su ciudad. No hay registro en la historia secular que Augusto decretó este censo y lo mandó llevar a cabo de esta manera, pero fue consistente con lo que sabemos de él por la historia. Se sabía que Augusto era muy sensible a los sentimientos nacionalistas de sus súbditos, por lo que les ordenó regresar a sus ciudades de su origen familiar para el censo. Y Barclay y otros citan un edicto gubernamental de un censor romano comandado en Egipto en la misma época, que cada persona tenía que ir a su propia ciudad para inscribirse en el censo. 2. De esta manera, Augusto suavizó el golpe para muchos. Ellos tuvieron que viajar, tuvieron que pagar impuestos, pero también se reunirían con sus familias, y verían a familiares que tal vez no habían visto en mucho tiempo. D. El nacimiento de Jesús. 1, 4-7, José y María llegan a Belén, Jesús nace. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y José subió de Galilea. El viaje de Nazaret a Belén, a las afueras de Jerusalén, es de aproximadamente 128 kilómetros. Esto no era una distancia corta en aquellos días. Fue un compromiso significativo, costando tiempo y dinero. B. Con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. A menudo pensamos que María estaba cerca del parto cuando hicieron este viaje, pero puede que este no haya sido el caso. José pudo haber estado ansioso por sacarla de Nazaret para evitar la presión del escándalo. Lucas nos dice que fue mientras estaban en Belén, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y, según la ley romana, María no tuvo que ir con José para el censo de impuestos, pero tenía sentido que fuera con José, sobre todo porque ella estaba en las últimas etapas de un embarazo controversial, sin duda el tema de mucho chisme en Nazaret. 2. Es posible que él utilizó la orden del emperador como un medio para sacar a María de posibles chismes y estrés emocional en su propia aldea. Él ya la había aceptado como su esposa, Mateo 1:24, pero al parecer continuaron con el compromiso, Lucas 2:5, comprometidos a casarse, hasta después del nacimiento. Liefeld. C. Y dio a luz a su hijo primogénito. Una de las cosas sorprendentes de la narrativa de Lucas es lo simple que es en contraste con lo grande que son los eventos.
en nuestra era moderna, los eventos pequeños a menudo se inflan con descripción excesiva y se presentan como más importante de lo que realmente son. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas presentó este evento asombroso de una manera discreta. Dio a luz. Esta frase está llena de maravilla. No se nos dice que nadie asistió a María en el parto, aunque alguien lo haya hecho. De una forma u otra, esta joven estaba completamente separada de toda su familia y amigos que la apoyaban, y que vivían en Nazaret. Y la narración corre como si María hiciera estas cosas ella misma, de ahí la inferencia patrística de un parto sin dolor. Bruce, que María envolvió al niño ella misma, apunta a un parto solitario. Morris. 2. ¿Cuándo sucedió esto? La fecha del 25 de diciembre es improbable pero no imposible. Esta fecha fue popularizada por primera vez en la Iglesia del siglo IV. 3. ¿Dónde sucedió? En el año 150 después de Cristo, mártir Justino dijo que el lugar donde Jesús nació era una cueva en Belén. Más tarde, 330, bajo Constantino el Grande se construyó una iglesia sobre la cueva, que muchos creen que sigue siendo el lugar más probable donde nació Jesús. Su hijo primogénito. Esto invita a la conclusión lógica de que María tuvo otros hijos, a pesar del dogma católico de la virginidad perpetua de María. Lo envolvió en pañales. Estos eran tiras de tela envueltas. Más notable que los pañales, es el hecho de que él se acostó en un pesebre, un comedero para animales. Y Trapp señala que la palabra traducida pañales proviene de la antigua palabra griega que significa romper, lo que significa que fueron tiras de tela rota envueltas alrededor de Jesús. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto sucedió en un lugar público, con otros viajeros y residentes. Los hombres estaban traficando, y los niños pequeños jugando, y la mujer chismeando junto al pozo, y he aquí. El reino de los cielos estaba entre ellos. Morrison. Y que no hubiera lugar en el mesón era simbólico de lo que le iba a suceder a Jesús. El único lugar donde había espacio para él era en la cruz. Barclay. 2:8. Los pastores cuidan sus rebaños. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Había pastores en la misma región, se sabía que los pastores de Belén cuidaban el rebaño del templo. Es posible que estos hombres también hayan protegido y cuidado a los corderos usados en el sacrificio del templo. Muchos han dicho que una fecha de finales de diciembre es imposible, porque los pastores no habrían salido por la noche en esa época del año. Sin embargo, los inviernos cálidos no son desconocidos en Judea, que tiene un clima muy similar al del sur de California. 3, 9-14, el anuncio angélico. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: Y gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se les presentó un ángel del Señor. Interrumpiendo esta tranquila y oscura noche fue la brillante presencia de un ángel y la gloria del Señor. El primer ángel trajo buenas nuevas. Significa literalmente que ellos predicaban el Evangelio a estos pastores, quienes se consideraron como marginados sociales. Y los pastores tenían mala reputación. Más lamentable era su costumbre de confundir el mío con lo tuyo a medida que avanzaban por la tierra. Eran considerados poco confiables y no se les permitía dar testimonio en los tribunales de justicia. Morris. 2. El primer predicador del Evangelio fue un ángel. Dios ahora ha tomado este honor de los ángeles, y lo ha puesto sobre los ministros, que en la Escritura se llaman ángeles, Apocalipsis 2:1. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, se anunció el nacimiento de un Salvador, que era, y es, exactamente la necesidad de la humanidad. No necesitamos otro asesor,
un reformador o un comité, sino un Salvador. C. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Después del anuncio del ángel, apareció un grupo de ángeles. Este fue una multitud de las huestes celestiales, una banda de soldados, que proclamaban paz. El mundo necesitaba entonces y necesita ahora la paz. Y, incluso los paganos del siglo I sintieron esta necesidad de paz y un Salvador. Epictetes, un escritor pagano del siglo I, expresó lo siguiente: aunque el emperador puede dar paz de guerra en tierra y mar, es incapaz de dar la paz de la pasión, el dolor y la envidia. No puede dar la paz de corazón, por la cual el hombre anhela aún más que la paz externa. 2. El contraste entre la gloria angelical y el humilde Jesús debe haber parecido extremo. A Dios le encanta colocar su gloria en lugares improbables para que su gloria se muestre más claramente. 2 Corintios 4:7. 3. Que Dios tenga toda la gloria, para que tengamos la paz. 4. 15-16. Los pastores vienen a ver al niño Jesús. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Pasemos, pues, esto muestra una verdadera urgencia. No dudaron en absoluto. Ve, y veamos esto que ha sucedido. El ángel les dijo que buscaran a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, Lucas 2:12. No era un signo raro ver a un niño envuelto en pañales, pero era extraño ver a un bebé acostado en un pesebre, un comedero. Si el ángel no les hubiera dicho que buscaran una señal tan específica, nunca lo habrían creído. C. Y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Esta fue una visión extraña, y la señal específica que se les dijo que buscaran. Ya no oían ni veían ángeles, pero tenían el encuentro perdurable con Jesús. Los ángeles pueden irse, pero Jesús permanece. Y, fue una visión repugnante, y era suficiente de sí misma para producir una aversión a Cristo. Porque, ¿qué podría ser más improbable que creer que Él era el rey de todo el pueblo, quien se consideraba indigno de ser clasificado con el más bajo de la multitud? Calvino. 2. Es un hermoso pensamiento que los pastores que cuidaron de los corderos del templo fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Barclay. 5. 17-20. Los pastores difundieron la noticia del nacimiento de Jesús. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. La combinación del anuncio angelical y la señal de un niño en un pesebre inspiró a los pastores a decirle a todos los que pudieran de lo que habían escuchado y experimentado. B. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Las buenas nuevas del pastor sorprendieron a todos los que la oyeron. Aunque en realidad no lo entendían, reconocieron que algo importante había sucedido. Y Dios, para demostrar que no respetaba a las personas, reveló este gran misterio a los pastores y los sabios. Uno pobre, el otro rico, al que aprendió, y al que no aprendió, a los judíos, y a los gentiles, al que estaba cerca, y al que estaba lejos. C. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La reacción de María fue diferente a la de los pastores o los que los oían. Ella tomó todo con calma y meditó sobre esto en su corazón, tratando de comprender el significado profundo de todo. Y la maravilla de muchos era una emoción transitoria, ahorista. Este recuerdo y cavilación de María era un hábito perdurable, imperfecto. Bros. 2. María tenía una buena razón para meditar. ¿Qué la trajo a Belén? El gran decreto de un emperador romano y tal vez las lenguas chismosas en Nazaret. Dios obra a través de todo tipo de personas y todo tipo de eventos para llevar a cabo su plan.
D. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores tenían tanta felicidad y alabanza a Dios, porque se cumplió la palabra tal y como se les había dicho. Y su celo por glorificar y alabar a Dios es un reproche implícito de nuestra indolencia, o más bien de nuestra ingratitud. Si la cuna de Cristo tuvo un efecto sobre ellos, como para que se vayan de la gruta y el pesebre al cielo, cuánto más poderosa debiera la muerte y resurrección de Cristo para elevarnos a Dios. Calvino. C. La presentación de Jesús en el templo. 1. 21 a 24. La circuncisión y la presentación de Jesús. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Cumplidos los 8 días, esto se hizo para que Jesús pudiera cumplir todos los aspectos de la ley, según lo ordenado en Levítico 12, 2-3. También muestra que José y María eran padres verdaderamente devotos y obedientes. Ellos obedecieron el mandato de Dios en Levítico 12, así que Jesús también obedeció. B. Circuncidar, los días de la purificación. Las ceremonias de circuncisión y purificación fueron necesarias como un recordatorio de que todos nacemos en el pecado. Salmo 51, 5. Jesús pudo haber sido excusado porque no nació en el pecado. Sin embargo, lo vemos incluso como un bebé, identificando con los pecadores, como también lo hizo más tarde en su bautismo y en la cruz. Y la correcta lectura de Lucas 2:22 es, ahora, cuando los días de la purificación de ellos terminaron. Jesús se identificó con los pecadores, incluso como un bebé. 2. Ahora vamos a hablar en primer lugar de la purificación. Lucas hace que se aplique tanto a María como a Cristo, pues el pronombre de ellos no puede tener ninguna referencia a José. Calvino. 3. Porque el que no conoció pecado, y nunca conoció pecado, ya se encontraba en su circuncisión, hecho pecado por nosotros. No estuvo ni 8 días en este mundo, hasta que comenzó a ser contado entre los transgresores. El hijo primogénito de María fue un cordero sin mancha y sin contaminación, pero antes de cumplir una semana, comenzó a cargar con los pecados de muchos. Y así como él comenzó en el templo ese día, continuó todos los días llevando una vida de dolor, vergüenza y derramamiento de sangre, por nosotros y por nuestros hijos, hasta que terminó en la cruz la obra expiatoria del pecado que su Padre le había encomendado. Y siempre después de ese primer día de su herida de nuestras transgresiones, esa cosa santa llevó en su cuerpo las marcas de nuestra redención. White. C. Un par de tórtolas o 2 palominos. Levítico 12 ordena que en el nacimiento de un hijo, se ofrecerá un cordero como parte de la ceremonia de purificación y dedicación. Sin embargo, permitía que se ofrecieran 2 pájaros, si la familia no podía presentar un cordero. Y la ofrenda de las 2 palomas en lugar del cordero y la paloma fue técnicamente llamada la ofrenda de los pobres. Vemos que fue en un hogar común donde nació Jesús. Barclay. 2. Esto sugiere que todo esto sucedió antes de que vinieran los magos del este, Mateo 2, 1, 12. María y José no habrían regresado a Jerusalén después de haber sido advertidos por el ángel, Mateo 2:13, y no habrían ofrecido solo 2 pájaros después de recibir los regalos de los magos, Mateo 2:11. 2. 25 a 32, una promesa cumplida a Simeón. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Esperaba la consolación de Israel. Simeón pudo haber sabido que había rumores sobre la venida del Mesías. La noticia del nacimiento de Juan el Bautista y su significado fue ampliamente difundida, Lucas 1:65, y los pastores que escucharon el anuncio angélico pudieron haber guardado rebaños del templo, y se pudieron haber informado de lo que pasó entre la gente del templo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sin embargo, no fueron los rumores, sino el Espíritu quien lo llevó al templo ese día. Simeón era un hombre que sabía cómo ser guiado por el Espíritu Santo, tanto para escuchar la promesa de Dios como para ser incitado a ir al templo en el momento adecuado. Él le tomó en sus brazos. La profecía de Simeón estaba llena de amor por su Salvador, y apenas conocía a Jesús. Nosotros que conocemos mucho más sobre él, debemos amarlo aún más. Conforme a tu palabra, Simeón ahora tenía la paz de ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Era como si Dios le hubiera ordenado a Simeón que vigilase durante toda la noche hasta que viera salir el sol. Esto era ahora, la salida del sol de Dios, y porque Jesús había venido, Simeón podría ser relevado de su vigilancia. Luz para revelación a los gentiles. Lo asombroso de la profecía de Simeón es que muestra que esta luz es también para los gentiles. La salvación de Jesús comenzó con Israel, pero siempre se extendió más allá de Israel. John Trapp citó la expresión de un poeta del corazón de Simeón. No temo al pecado, no temo a la muerte, he vivido lo suficiente, tengo mi vida, he anhelado lo suficiente, tengo mi amor, he visto lo suficiente, tengo mi luz, he servido lo suficiente, tengo mi santo, he lamentado lo suficiente, tengo mi gozo, dulce nen, deja que este salmo sirva como una canción para ti, y un funeral para mí. Duerme en mis brazos, y déjame dormir en tu paz. 33-35, una promesa y una advertencia de Simeón. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y José y su madre estaban maravillados. Podemos imaginar su combinación de alegría y sorpresa al ver cómo Dios ha tocado los corazones de los demás con una comprensión de su Hijo. No importa lo bien que conozcas a Jesús, hay algo especial en ver que alguien más venga a conocerlo. Para caída y para levantamiento de muchos. Esto se mostraría en la forma en que Pedro se arrepintió, pero Judas se desesperó, en que un ladrón blasfemó, y el otro creyó. Jesús es como un imán que atrae a algunos, pero otros son repelidos de él. Y para señal que será contradicha. La señal es, literalmente, un objetivo al que la gente dispara. Jesús sería el objetivo de un gran mal. Y una espada traspasará tu misma alma. Era importante que María supiera que la maternidad del Mesías no sería toda dulzura y luz. Fue a la vez un gran privilegio y una gran carga. Posiblemente ningún otro humano agonizó tanto por el rechazo y sufrimiento de Jesús como lo hizo su madre. Esto no fue solo por el amor natural de una madre, sino también porque el rechazo de Jesús fue su rechazo. Maravillosamente, la justificación de Jesús era su justificación también. 36-38, el testimonio de Ana al Redentor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, una profetisa. No sabemos en qué capacidad Ana era una profetisa. Tal vez fue en la forma en que ella dio a conocer esta palabra específica acerca de Jesús. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer piadosa sirvió a Dios con devoción total. La relación cercana de Ana con Dios se demostró por su amor a Jesús, y su deseo de contarle a otros acerca de Jesús,
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Y Ana era una mujer extraordinaria. Como viuda, ella conocía el dolor y la pérdida, pero no se había amargado. Como una mujer de edad avanzada, no había perdido la esperanza. Tal vez fue porque era una mujer de alabanza y una mujer de oración. 5. 39 a 40, el regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, Lucas enfatiza que Jesús era perfectamente obediente a Dios, aún como niño. B. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Jesús creció y se desarrolló como otros niños. Sin embargo, su desarrollo espiritual se nota aquí primero. Podríamos decir que Jesús fue consciente de su identidad y su vocación, según sea apropiado para su edad. A los 5 años no tenía la comprensión de un adulto de 30 años, pero tenía la mayor capacidad de comprensión apropiada para un niño de 5 años. Y el desarrollo de Jesús da inspiración para los padres creyentes hoy. También oran que los niños sean fuertes en espíritu y que sean llenos de sabiduría, y guían a sus hijos en esos caminos. C. Y la gracia de Dios era sobre él. La bondad y la gracia de Dios era evidente en su vida, incluso de niño. Las leyendas de milagros extraños conectados a la infancia de Jesús no son más que cuentos supersticiosos, pero la gracia de Dios era sobre él. Y sabemos poco de la vida de Jesús desde el momento en que tenía 1 mes de edad hasta el momento en que tenía 12 años, a excepción de la declaración general en Lucas 2:40. Podemos sentir curiosidad por los detalles de su infancia, pero no hay nada que necesitemos saber, excepto lo que el Espíritu Santo nos dice en la palabra. 2. Para satisfacer esta curiosidad, los hombres escribieron sus propios llamados evangelios de la infancia. Contienen milagros espectaculares y tontos como Jesús hablando desde el pesebre, sanando a un hombre hecho en mula por un hechizo, trayendo pájaros de barro a la vida con una palmada de sus manos, sanando a la gente con un rocío con su agua vieja de baño, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando la Escritura no tiene lengua, no debemos tener oídos. De Jesús en la casa de su padre. 1. 41 a 45, Jesús se pierde en una peregrinación de la Pascua. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La asistencia a las fiestas mayores se le ordenó en Éxodo 23:17 y Deuteronomio 16:16. Era costumbre que los fieles de Galilea hicieran estas peregrinaciones en grupos grandes en tiempo de fiesta. Y no sería difícil perder de vista a un niño joven con un grupo tan grande de viajeros, por lo cual no hay que acusar a José y María de negligencia infantil. Pero María debe haberse sentido bastante mal, perdiendo el Mesías. Volvieron a Jerusalén buscándole. Como esperaríamos de padres diligentes y piadosos, se esforzaron por encontrar a su hijo Jesús. 2. 46 a 50, encuentran a Jesús enseñando y aprendiendo en el templo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, durante 3 días, un Jesús de 12 años discutió la palabra de Dios y asombró a sus oyentes con su inteligencia y sus respuestas. Y
Para la temporada de la Pascua, era costumbre que el Sanedrín se reuniera en público en el atrio del templo para discutir, en presencia de todos los que escuchaban, cuestiones religiosas y teológicas. Barclay. 2. Cuando nos damos cuenta de la impresionante visión intelectual y análisis de los rabinos judíos, esto es impresionante. Esto es algo así como un niño de secundaria que habla de física con un científico espacial. Jesús tuvo una ventaja única, al tener una relación especial con el escritor de la palabra de Dios. B. En los negocios de mi padre me es necesario estar. En ese día, no había nada más natural que un hijo ocupando el negocio de su padre. Jesús siguió los pasos de José como carpintero, pero sus palabras aquí muestran que al menos comenzaba a entender su relación única con su padre. Y es imposible decir cuándo, en el contexto de las limitaciones autoimpuestas de su humanidad, Jesús se dio cuenta de quién era y para qué fue enviado, pero era temprano. Probablemente aquí no es cuando comenzó, sino cuando estaba en plena floración. C. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Estas primeras palabras de Jesús registradas son significativas. La sorpresa implícita en estas palabras de Jesús significa que él sabía que María y José conocían de su relación especial con Dios su Padre. Significa que debe haber sido un tema de discusión y tal vez una instrucción en la crianza de Jesús en su casa. D. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. La declaración de Jesús les dijo algo acerca de su identidad como Hijo único de Dios Padre. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En el judaísmo de ese día, un niño comenzaba a aprender el oficio de su padre alrededor de los 12 años de edad. Jesús cumplió esto al instruir a los maestros en el templo. 3, 51 a 52, el crecimiento y el desarrollo de Jesús. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret. Al crecer en Nazaret, Jesús maduraría en la niñez y luego en su juventud. Cumpliría con las responsabilidades esperadas de un hijo mayor, y luego, en algún momento, José desapareció de la escena y Jesús se convirtió en el hombre de la familia, trabajó su comercio, mantuvo a su familia, amó a su Dios, y demostró ser absolutamente fiel en 1000 pequeñas cosas antes de que formalmente entrara a su ministerio designado. Y un cristiano no siempre hace cosas extraordinarias, pero hace las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Morrison. B. Y estaba sujeto a ellos. El conocimiento de quién era no hizo que Jesús se sintiera orgulloso o arrogante. Jesús estaba sujeto a sus padres. Jesús fue de la visión al deber, así como lo hizo más tarde desde el monte de la transfiguración. C. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas probablemente escuchó todo esto, y de los eventos sobre los nacimientos de Juan y Jesús, en entrevistas personales con María mientras compilaba su evangelio. D. Y Jesús crecía en sabiduría. El desarrollo descrito por primera vez en Lucas 2:40 continuó. Y en estatura, no solo llegó a ser más grande físicamente, también se convirtió en una persona más grande. F. Y en gracia para con Dios y los hombres. Él creció en una relación cercana y personal con su Padre Celestial, y también creció en sus amistades y relaciones humanas. Y la palabra traducida gracia/favor es la misma palabra traducida gracia en el resto del Nuevo Testamento, pero esto no era la gracia salvadora en el patrón de la gracia extendida a los pecadores. La buena voluntad de Dios era sobre él. Esto sería la mejor manera de representar el texto. White. 2. Jesús no nació como un superhombre. Se desarrolló a medida que crecía. Pasó por un desarrollo espiritual y físico natural, pero perfecto. En cada etapa fue perfecto para esa etapa. Heldenois. 2. Jesús no nació como un superhombre. Se desarrolló a medida que crecía. Pasó por un desarrollo espiritual y físico natural, pero perfecto.